Y no hay mejor persona con quien poder conversar acerca de las elecciones de enero 2020 para el Congreso. Doctor, bienvenido a Antena 1 a este programa electoral. Muchísimas gracias por el alcance y sobre todo por la lisonja. Cualquiera podría decir que hasta es una calumnia. Doctor, queremos saber su opinión sobre el perfil que debe cumplir los candidatos que van a presentarse o que ya están presentando sus listas para el Congreso. Bien, muchas gracias. Yo tengo una opinión bien clara al respecto. Una persona que no ha tenido ejecutoria en agitar la opinión pública, en mostrar una conducta de ser un apasionado por la cotidianidad, la problemática diaria, yo creo que si es que no ha hablado en Puno, pues menos va a hablar en el Congreso. Una, dos, debe tener pues un mínimo de idea sobre lo que es el derecho constitucional y sobre todo lo que, escuchen bien, anótenselo, tranquilos, hermenéutica parlamentaria. Si eso no conocen, no pueden definir, yo no sé qué cosa van a hacer allá. Porque eso, como he escuchado de una candidata o candidita que dice, yo voy a ir a luchar por el cierre de las discotecas, y el otro, voy a ir a luchar por mis hermanos quechos y aymaras, habría que preguntarles cuál es tu proyecto de ley y en qué comisión vas a ingresar. Y además habrás leído la Constitución, ese es el último perfil. Tienen que conocerlo a lo que es el estatuto importante y fundacional del Estado peruano, la Constitución. Si no conocen las 11 constituciones más el estatuto provisorio para saber cuál es la génesis de nuestro modelo constitucional y parlamentario, yo creo que van a ser el ridículo. Y una vez más vamos a quedar, pero como pasto de todos los fuegos, echando por los suelos el prestigio bien ganado que tuvo don Mariano H. Cornejo, que fue presidente de la Asamblea Constituyente en el año 1920. Y no es como decía un antiguo alcalde, que luego fue congresista, cuando yo le pregunté si lo conocía Mariano H. Cornejo, y me contestó que era donde se pagaba la luz. O sea, esa clase de ignorantes creo que no deberían de estar en el Congreso. Creo que hasta ahí te he dibujado un perfil más o menos adecuado. Esas cualidades que sobre todo deben de llevarse a las propuestas, doctor. ¿Qué es lo que quiere el pueblo la población en general, el pueblo de Puno? Bueno, la población del Perú, no voy a decir en su conjunto, porque van a decir que estoy hablando ya como los del SUTEP, creo que lo principal que necesita, que quiere, es seguridad ciudadana. Y la seguridad no viene porque pongan mayor cantidad de serenos, O sea, alguna persona dice, voy a ir al Congreso para hacer que la policía patrulle. Oye, la policía actualmente, y lo digo públicamente, está cumpliendo con su deber. Pero ¿qué hacemos con un ministerio público que está con un corset de esa tracalada jurídica que han hecho con el famoso sistema garantista, del cual yo me burlo y digo públicamente que no sirve para nada en el Perú? Justamente es por eso, por el incremento de la delincuencia, porque el delincuente tiene más derechos que el ciudadano. ¿Y qué cosa hacemos con eso? Y si es que por arte de magia o por una de esas cosas raras del destino, el Ministerio Público incoa la acción penal a la que está obligado, de acuerdo al artículo 11 de su ley orgánica, va al Poder Judicial, vamos a tener unos jueces garantistas, como hay algunos en Puno que lo primero que hacen es tratar de hacer una conversión de pena para que no ingresen al penal. Entonces, una relación costo-beneficio, al delincuente le conviene más ser un delincuente, arrebatar cualquier bien a un pacífico ciudadano, que morirse de hambre. En esa ecuación justamente es donde estamos fallando. Por eso yo particularmente soy partidario del derecho penal del enemigo, y todo lo que les acabo de decir tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. Y no lo digo yo, ese derecho penal del enemigo no solamente está en boga en Estados Unidos, sino pregúntenle a Toledo, pregúntenle a Francis Allison cuando lo agarraron con $30,000, y sobre todo en México. Entonces yo no estoy hablando cosas que no están siendo debido a la necesidad de los tiempos. Entonces, de todo lo que acabo de decir, ¿cuántos candidatos habrán entendido, sabrán o qué es lo que plantean para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana? Aparte de la inseguridad ciudadana, ¿cuáles son esas propuestas que deben de manejar, al menos para que
no queden en ridículo ante digamos la población. de que entre esta ecuación de lo que es, muchos penalistas dicen, es que todo le echan la culpa al derecho penal. Sí, pues, es que el derecho penal es la máxima representación de la violencia del Estado, como tú lo conoces. Pero hay que ver las causas, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, desempleo. ¿Y qué hacemos para generar puestos de trabajo? Lo digo públicamente, una propuesta es castrarle las facultades que tiene, que la maneja en forma discrecional y abusiva a los municipios. No existe un municipio en Puno, de todas las gestiones o indigestiones que hemos tenido, que se estrellen contra la propiedad privada, que más bien los correteen y más bien hagan una cacería de brujas contra el empresario. Fíjense la gran diferencia que existe entre los municipios que realmente sí están cuidando que florezca la empresa privada porque te crea empleos sanos sin que dependa del presupuesto nacional. Eso, por ejemplo, sería importante que se reforme la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades. Otro elemento muy importante para evitar la conflictividad social sería, y les doy acá, vayan anotando candidatos porque sé que de esto no entienden nada, pero yo se los doy como una cortesía, hay que reformar la ley del canon minero. En realidad la ley del canon minero hay que hacerla a la inversa, porque ustedes saben qué pasa. Las empresas mineras tienen ese porcentaje que dan al presupuesto nacional, pero ¿qué sucede? Que el 50% se queda para el presupuesto nacional y el otro 50% pasa a los gobiernos regionales. De los gobiernos regionales una parte a los municipios provinciales, y de los provinciales a los distritales y recién a las comunidades que están cerca o están dentro del área de impacto de los proyectos mineros. Entonces, obviamente reciben migajas y lo que se trata de hacer es más bien jugar a la inversa para que sean ellos los primeros beneficiados y luego posteriormente vayan en decreciente hasta lo que son las arcas nacionales. Eso, por ejemplo, no he visto. Y algo que lo digo públicamente, porque a mí me gusta atacar de frente. El señor Alberto Quintanilla, que es notario, también economista, profesor universitario y creo que también inversionista inmobiliario, si algo me equivoque, y también es abogado, no he visto que haya presentado ni un solo proyecto de ley para terminar con el cártel de los notarios. No puede ser que en Puno, a la fecha, haya 6.723 abogados, 22 notarios. Y entonces, ¿dónde está la economía de mercado? Acá no funciona ese aforismo que dicen a notaría abierta, juzgado cerrado. Acá tenemos juzgado cerrado o en huelga y la notaría que también está cerrada. Y encima los notarios son profesores universitarios, no atienden en sus oficios notariales, imponen un horario y entonces nosotros, los ciudadanos de a pie, los justiciables, tenemos pues que hay más trabas para el ingreso a la formalidad en lugar de tener incentivos para estar dentro de ella. Y para todo eso se requiere una reforma de la ley del notariado. ¿Y habrá alguna idea al respecto? Entonces, como pueden darse cuenta, pues no es cuestión de ir a decir voy a reivindicar a mis quechos y a mis aymaras. Estos proyectos que les acabo de dar son de más reivindicación que cualquiera. Doctor, ¿qué se puede hacer aparte de presentar proyectos de ley desde el Congreso? Bueno, se puede fiscalizar. Yo quisiera saber cuál de los 5 congresistas por Puno tiene la misma cantidad de denuncias que yo he interpuesto contra todas las administraciones regionales y locales. Y cuando yo lo denuncié al anterior alcalde de Puno, que ya saben quién es, que no me importa mencionarlo, ¿cuál de los congresistas por Puno salió a impulsar y en todo caso a apoyarme con esa denuncia? Ninguno. Más bien lo primero que hicieron fue llamarlo a él para tratar de convertirse en sus abogados en off. Entonces díganme, ¿con qué cara van a hablar de fiscalización? Y hay mucha gente acá que van a erigirse ahora en catones de alquiler. Y desde ya les hago una pregunta. Yo quiero saber cuántos de los candidatos o candiditos que me están viendo actualmente pueden decir que han presentado una sola denuncia contra los semejantes actos de corrupción que hemos visto en Puno. Si eso no ha podido hacer en Puno a nivel nacional, porque recuerden ustedes que el congresista es la representación nacional, ¿lo van a poder hacer? No creo, pero lo esperamos. Hay fe aún. Bueno, es lo último que se pierde.
¿Qué es lo que esperamos entonces la población? Yo pienso que nada, porque además algo muy importante, vamos a elegir a otro Congreso que ojalá que no sea, aunque temo que sí, lo que Lenin decía ya se refería al establo parlamentario, y eso que no conocía el Parlamento peruano, ya que hubiera dicho. Pero yo creo que, fíjense, van a instalarse las juntas preparatorias, yo creo la primera quincena de febrero para iniciar su funcionamiento y luego hacer el cuadro de comisiones. Por si acaso, no es el Congreso que se reúne todos los días, eso es el pleno, entiendan, ¿ya? Despierten. Pero para que uno desempeñe sus funciones tiene que ir a las comisiones. Ese cuadro de comisiones tiene que salir de la junta de portavoces que está en la directiva. Entonces ahí vamos a ver dónde y a cuál de las comisiones uno se va a adscribir. Entonces, esas comisiones van a empezar a funcionar en mes de abril. Así es. Ya, y entonces estamos hablando de abril, mayo y junio. Probablemente en julio ya tengan que estar preparándose para el mensaje. Y en septiembre y octubre va a empezarse a discutir el presupuesto nacional, que actualmente va a ser mediante un decreto de urgencia, ¿no es cierto? Entonces para el siguiente año va a ser eso. Y luego debemos entrar en un año electoral. No sé qué cosa van a hacer. Eso es lo que la gente no se ubica, pues. Están yendo simplemente a cuidar la quincena y a tratar de ganar lo que no ganaron acá, siendo ciudadanos de a pie, lo digo públicamente, ¿eh? Por eso creo que una persona que conozca algo de estas normas constitucionales que se las acabo de decir, no le interesa mucho participar en este Congreso. Listo. Doctor, seguro lo vamos a estar buscando más. ¿Cuál es su último mensaje? Bueno, que olvídense de votar por el compadrito, por el que baila en el cacharpari de mi conjunto, que es igual que otro hermano, pobre, discriminado. Luego vamos a tener otros Moisés Mamani y nos vamos a quejar. Ahora, por favor, traten de pensar con el cerebro y ya no con la política antropomorfa, que es buena gente, aunque no sepa nada, veo votar con él, porque bueno, también es jefe de osos igual que yo. Olvídense esas cosas, ese es el gran problema de Puno. Dense cuenta cómo iba Arequipa, con qué presidente regional, que era la señorita Yamila Osorio, y nosotros con quién íbamos, y a quién le abrían las puertas y a quién no, porque además allá los arequipeños se hacían lobby, en cambio nosotros nos miraban a todos los puneños como si fuéramos Moisés Mamani, y eso definitivamente es algo injusto.